Bueno, hermanos, vamos a comenzar otro nuevo estudio. Lo llamo nuevo, pero en realidad no tiene nada que ver. De la nueva serie, predicar el Evangelio de Jesús y no historias, sobre todo historias triviales. Este sería el número 5 de esta serie. Miren, hermanos, es muy difícil encontrar palabras y formas para no ofender a las personas, para no ofender sus conocimientos adquiridos por muchos años, por tradiciones y formas de pensar ocasionadas por enseñanzas no completas, por no decirles erróneas. Enseñanzas no completas, no acordes a lo que es la palabra de Dios. Y hermanos, hay varios tipos de Biblia, pero todas mencionan lo mismo, todas, de una o de otra forma, con cambio de palabras, pero dicen lo mismo. La Septuaginta quitó el nombre de Jehová, porque es un tetragramatón que no tiene pronunciación. Yo por eso siempre menciono Dios. Así se dio a conocer con Moisés, yo soy, y dice que a su pueblo de Israel nunca se dio a conocer con el nombre ese de Jehová o del tetragramatón que es, sino con el yo soy. Bueno, eso ya lo vimos, hermanos. Pero ahorita vamos a poner como ejemplo, hay muchos ejemplos, hermanos. Vamos a ver la historia de Cornelio y también vamos a ver ahí Primera de Corintios. Vamos a ver, primero, vamos a ver un ejemplo muy drástico de lo que les estoy comentando. Vamos a ver, en la Biblia que yo utilizo normalmente, es esta Biblia, la que yo tengo, la Reina Valera de 1960. Entonces, esta es la que yo tengo. Y vamos a ver aquí, Primera de Pedro, ya no lo vimos, pero vamos a repetir, Primera de Pedro 3, capítulo 3, en el versículo 21. Es acerca del bautismo, hermanos, pero lo vamos a observar bien y vamos a hacer una observación, valga la redundancia, de lo que está sucediendo. 21, dice, Primera de Pedro capítulo 3 en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso menciona aquí la Biblia que yo uso normalmente. Pero vamos ahora a observar, vamos a leer en la Biblia católica. La Biblia católica. Vamos a ver también ahí, Primera de Pedro, por favor. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 21, para que veamos exactamente lo que pasa. Dice aquí la Biblia católica. Ya leímos la Biblia que yo normalmente uso. Tiene su motivo, pero vamos a ver la Biblia católica. Dice,
Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 21, también lo del bautismo, dice aquí: ustedes, dice en la Biblia católica, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. ¿No es prácticamente lo que dice ayer? Ahora, hermanos, sin con el ánimo de ofender o de decir algo extra, aquí lo dice la palabra de Dios, tanto la Biblia católica como la Biblia que yo uso normalmente. La pregunta es: ¿por qué se bautizan a los niños que nada saben? Ya tienen conciencia, están aspirando a estar bien con Dios. Desde que nacen traen algo, pero no el completo conocimiento, porque no han desarrollado su mente todavía adecuadamente, y los bautizan. ¿Por qué si la Biblia dice esto? ¿Por qué los bautizan si ellos no saben nada? En la antigüedad, para perdón de los pecados se ofrecían holocaustos, ofrendas, y etcétera, etcétera. Pero una cosa es en ese tiempo y otra cosa es bautizar. Dijo Pablo: a mí no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio. Entonces no le podemos ofrecer a Dios algo que no es correcto. Por eso les digo, es muy difícil encontrar palabras y formas para no ofender conocimientos y tradiciones y formas de pensar ocasionado por enseñanzas no completas, ¿sí? Porque las personas lo desvían, hermanos. Y algo muy importante que tenemos que comprender, ¿sí? Veamos ahí Apocalipsis 17. Todas las iglesias, hermanos, con algunas pequeñas variaciones, siguen casi la misma doctrina, pero con algunas pequeñas variaciones. Pero la doctrina en sí, hablan de las tres personas y hablan de un montón de cuestiones. Y todas esas iglesias, hermanos, salieron de una. Apocalipsis la describe de una forma bastante drástica. Entonces nos describe de dónde salieron. Y todas esas iglesias salieron de ahí, porque solo había una primera, que fue la que se encargó de modificar un montón de cosas. Ya las hemos ido viendo poco a poco. E incluso este es un gran ejemplo. Fíjense, Apocalipsis 17 dice, Apocalipsis 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, etcétera, etcétera. Y en el 17:5 nos dice, y en su frente, 17, Apocalipsis capítulo 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjense cómo lo califica Apocalipsis. Es muy difícil encontrar palabras y formas para no ofender conocimientos y tradiciones y enseñanzas que no están acordes a la palabra. Ya vimos lo del bautismo y podemos ver muchas cosas más. De hecho, las hemos visto poco a poco. Entonces, de esa iglesia salieron todas las demás iglesias, y sus doctrinas en muy poco varían. E incluso esa iglesia católica es la que tiene la forma de poder nombrar pastores, y si no tienen la doctrina que a ellos les parece, pues no tienen nunca el título de pastor. Y eso lo podemos ver en todas las iglesias, todas. Porque ellos son los que tienen registrado eso. Aquí nos habla de las abominaciones de la tierra. La Biblia nos dice, no te harás imágenes, no te postrarás ante nada, no tendrás otros dioses. Y sin embargo, ahora, las figuras que van por ahí de Jesucristo, supuestamente, en ese tiempo no había fotografía. No hubo un pintor que hiciera la cara de Jesús. Jesús nació de un pueblo hebreo. Podrá tener la fisonomía de los hebreos, pero no más. Y de todos los que estuvieron en ese tiempo, tampoco hubo manera. Las estatuas que tenían en Roma, bueno, en otro lugar, y que las llevaron después a Roma, les atribuyen el nombre, por ejemplo, de San Pedro, y era una estatua de otra cuestión. Bueno, hermanos, no tengo el ánimo de ofender a nadie, pero sí tengo el ánimo de mencionar lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, todas esas iglesias salieron de ahí, de la Babilonia la grande. Las enseñanzas, la iglesia es la enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo enseñó algo, y eso es lo que se debería de enseñar, no enseñanza de hombres. Bueno, pues ahí se los dejo, hermanos. No tengamos piedra de tropiezo, no tengamos abominaciones, no tengamos imágenes, y sobre todo piedra de tropiezo. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver Hechos 10. Vamos a ver una historia muy importante, correcta, muy completa para comprender lo que es. Vamos a leerla. Vamos a leer
Hechos capítulo 10, del 1 al 3. Capítulo 10 del versículo del 1 al 3. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. O sea, era del ejército, un policía, ¿verdad? Era un centurión, en ese tiempo se le llamaba así. 10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Estaba en comunicación con Dios. Era piadoso. Era temeroso de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? No estaba en maldad, era justo. No estaba en soberbia, no estaba en altanería. Y era centurión, pero era justo. Y oraba a Dios siempre. Ahí mismo, Hechos capítulo 10:3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Lo llamó por su nombre. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Imagínense, tus oraciones y tus limosnas, o sea, su misericordia, sus desprendimientos para ayudar al prójimo, pensando en Dios. Él ya había escuchado algo de nuestro Señor Jesucristo, pero no sabía bien todo. Lo que el rico, cuando Jesús le dijo, bueno, si ya tienes eso, ahora vende todo lo que tienes y sígueme. Y el rico no lo quiso hacer. Cornelio lo hacía. De todos sus bienes, él se desprendía y apoyaba al prójimo. En el 5, ahí mismo, capítulo 10, Hechos, capítulo 10, en el 5 en delante, vamos a leer. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, hermanos, a Pedro también se le dio aviso. Entonces, Cornelio, cuando ya llegó Pedro, le dijo, ahí mismo, Hechos capítulo 10, 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué dijo esto Pedro? Porque él había bajado una canasta y le dijo, come. Y él pensaba que iba a comer de todo lo que había ahí. Y no. Se refería a que iba a enseñarle a todos. Entonces, dice 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del que le teme. ¿Qué es temer, hermano? Del que no está en maldad, del que no está en iniquidades. Ya lo vimos en Gálatas, toda la cuestión de los deseos de la carne, y que no se debe estar en todo ello. Y nadie entrará, dice Apocalipsis, que haga mentira.
Entonces, todo eso, hermanos. En el 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dijo Pedro, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y fíjense lo que dice aquí, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea que les estaba enseñando todo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Palabras de Pedro explicando todo lo de Jesús. El Espíritu Santo llegó a ellos porque escucharon, creyeron todo el testimonio que estaba dando. Y ahí nos sigue diciendo más. En el 47 dice ahí mismo, Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, hermanos, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados si ya estaban recibiendo el Espíritu Santo? En el 48 dice Pedro, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús se debe bautizar, no en otras cuestiones. Por eso les mencionaba que todas las doctrinas y todo lo que han enseñado que salieron de la primera iglesia, la que califica ahí Apocalipsis 17, de ahí salieron todas las iglesias y todas hablan de tres. Y no, es en el nombre de Jesús. En Mateo 28 se menciona eso, pero en el 29 dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Si va a estar Él, entonces, ¿para qué están los demás? Bueno, en el 11 nos habla nos habla de una persona que se llama Bernabé. Bernabé dice aquí en el 11:25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Dice con la iglesia, con los que estaban aprendiendo, con los que ya habían aceptado a Jesús, los conocimientos de Jesús. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué pasó todo esto? Saulo ya, como hubo una gran disgregación de los seguidores de Jesús a raíz de lo que hizo Pablo con Esteban,
Se fueron a muchos lugares. Allí en el 19 nos lo dice, 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, cuando mataron a Esteban, que Pablo se encargó de un montón de cuestiones, todavía no lo había llamado nuestro Señor Jesús. Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No se le había dado todavía a Pablo la instrucción, pero sí hubo persecución. Y en el 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es convertirse? Salirse de la maldad, de la iniquidad, todo lo que les explicaron. Entonces, le anunciaron el Evangelio de Jesús, ahí no lo dice, el 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. El Evangelio, no otras cuestiones, hermanos. Por eso esto es importante saber. Y pudiéramos seguir hablando mucho más. Veamos, por favor, Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, las enseñanzas de Moisés, que Dios le había dado a Moisés para que les enseñara. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces no es de que Pedro, piedra y roca, no, la roca es Cristo. Entonces, hermanos, hay que entender muy bien esto para no irnos por otro lado. 10:5, 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vociferaban, murmuraban, incluso contra el mismo Moisés. En el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿No? Como ejemplo. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí nos sigue diciendo más cosas, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10. Allí es donde estamos leyendo. En el 31, ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 10, en el 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, ni a los que no saben nada, ni a los que ya conocen lo que a Dios le agrada.
Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y en el 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso dijo el apóstol Pablo, hermanos. Entonces, las historias son buenas algunas, pero no todas. Ya vimos la historia de Juana de Arco, de Miguel Hidalgo, Juárez. Hay una historia por ahí que ahora resulta que los niños héroes nos dieron patria aquí en México. Si estudian esa cuestión de los niños héroes, sus nombres y todo, eran unos muchachos que no estudiaban, que no eran buenos alumnos allí en el colegio, fueron castigados y por eso se quedaron a limpiar el colegio que hay en el castillo de Chapultepec. En ese tiempo allí era el colegio. Ahí estaban ellos. No salieron, quedaron castigados. Y si el ejército contrario pasó enfrente de ellos y ellos lo provocaron, pues ellos regresaron y los atacaron. Ellos mismos son personas que no eran gratas ahí en el colegio. No se preparaban, hacían cosas indebidas. Y ahora resulta que nos dieron patria. Hermanos, todas estas controversias nosotros debemos verlas bien. Por final, hermanos, vamos a ver si no se nos va mucho, que se nos echa a perder, porque cuando me paso del tiempo a veces empieza a dilatarse. Vamos a ver primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Luz inaccesible. En su gloria nadie lo puede ver, ya lo vimos. Pero sin su gloria sí lo podemos ver. Aquí estuvo en la tierra. Ahí hay, en 2 Timoteo, veamos, en el 2, capítulo 2, del 1 en adelante: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No a cualquiera, hermanos, fieles, idóneos para enseñar a otros, porque si no caemos en un montón de contradicciones. Y en el 4, ahí mismo, 2 Timoteo 4 dice: te encarezco delante, 4:1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahí nos sigue diciendo más lo que va a suceder. Entonces, hermanos, gracias a nuestro Padre Celestial por darme esta oportunidad de transmitirles estos conocimientos. Y les doy las gracias a ustedes por escucharlos. Y sobre todo, estudien, comprendan y pongan por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.